Bueno, llegamos al último mensaje de esta serie en esta semana. No les voy a hablar del matrimonio, no les voy a hablar de parábolas, y no les voy a hablar de crisis, ni tampoco les voy a hablar de cómo obtener la victoria en las dificultades de la vida cotidiana. Quiero tomar estos momentos en esta semana tan especial para tratar de hablar de algo que para mí considero que es muy importante. Esta es una semana especial, porque en esta semana queremos recordar la entrega, el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros, su muerte, pero también su resurrección. Y como dice la letra del himno, porque Él vive, nosotros también creemos que vamos a vivir. A veces la gente, aún dentro del pueblo cristiano, damos por entendidas ciertas cosas y a veces hay una confusión tremenda, ¿verdad? Hay una confusión brutal. Los cristianos celebramos la Pascua y más o menos, porque no somos judíos. Y la Pascua es una fiesta judía, pero Dios en su soberanía hizo coincidir la celebración de la Pascua con la institución de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque la Pascua habla de la muerte de un animal inocente, ¿verdad? Dice, y vamos al libro de Éxodo capítulo 12 esta noche, Éxodo capítulo 12, habla de Pascua, habla de Pesaj, es la palabra hebrea para Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Este es el primero de los meses del año. Para el judío tiene un doble calendario. El judío tiene un calendario religioso y un calendario civil. El calendario religioso comienza ahora, en la Pascua, en el mes de Nisán, en el calendario hebreo. Esta es la fecha más importante, una de las fechas más importantes en el calendario hebreo. Y Dios estableció a perpetuidad, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año, hablando del calendario religioso. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto.
y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová vuestro Dios durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, ayúdanos a entender el significado de tu venida al mundo, de tu muerte en la cruz, y por qué tú estableciste esta fecha, qué es lo que vamos a recordar el pueblo de Dios en la Pascua y qué relación esto tiene con Cristo. Ayúdame, Señor, a ser claro, seas tú hablando a través de tu palabra, seas tú visto, seas tú creído, seas tú exaltado. Toda la gloria y la honra para ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La Pascua judía tiene muchos significados. De hecho, cuando entre los judíos están hablando de la Pascua, ellos tienen muchas cosas en mente. La Pascua habla de en los primeros días del mes de Nisán, el judío tenía que buscar un cordero sin defecto y reservarlo hasta la tarde entre el día 14 y el día 15. También la Pascua habla acerca de los 7 días en los cuales los judíos no comen pan leudado. La Pascua también está relacionada con los días de pan sin leudar. Ahora, la palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. Y en cada casa donde había un judío, cuando sacrificaban ese cordero, tenían que marcar los costados de la puerta de la casa y el marco o el dintel con sangre. Y entonces cuando pasaba el ángel de Jehová, cada vez que veía las marcas de sangre en esa casa, pasaba por alto e iba a la otra. De ahí el nombre Pesaj, pasar por alto. Yo les voy a decir esto, hermanos, porque yo sé que muchos navegan en internet y después encuentran en YouTube pseudo pastores o pseudos misioneros o pseudos eruditos de la Biblia que dicen la Pascua como se presenta, o la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo como se presenta en los evangelios, guarda una dificultad técnica, porque no coinciden los días. No guarda ninguna dificultad. No guarda ninguna dificultad. Y para entender cuándo el Señor Jesucristo murió y cuándo resucitó, tenemos que dominar el capítulo 12 del libro de Éxodo. En el libro 12 de Éxodo, en este capítulo 12, dice que la Pascua, el sacrificio del animal debía celebrarse entre la tarde, dice la palabra en el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque acuérdense, yo lo enseñé. El día judío va de tarde a tarde. ¿Cuál es la base bíblica para esa afirmación? Génesis capítulo 1. Los días, ¿cómo van? De tarde a tarde. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra y cuando vino al mundo, coincidió la semana en que Él fue a la cruz con lo que relata el libro de Éxodo. Así que el Señor Jesucristo fue ofrecido en sacrificio entre la tarde del día 14 y del día 15 del mes de Nisán. Y como la tarde judía va de tarde a tarde, el primer día de la semana era el domingo y la tumba ¿cómo estaba? Vacía, porque el Señor había resucitado. Así que no hay ninguna dificultad. La palabra de Dios es clara. Jonás dijo que la salvación pertenece ¿a quién? A Jehová. ¿Y dónde lo dijo? Dentro del vientre del pez. ¿Cuántos días estuvo Jonás dentro del vientre del pez? 3 días. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que así como Jonás estuvo dentro de un pez 3 días, así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días.
pero el tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue acepto. Porque su entrega fue total y completa. Entonces, hoy día la gente se cuestiona todo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 14, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El que dice que no hay Dios es un necio. ¿Quién lo dice? La Biblia. Negar a Dios es una necedad. Hoy día nosotros vivimos en un mundo secular, en un mundo que no quiere a Dios. Nuestra nación fue forjada por masones. A ver si les suena esta frase. Libertad, fraternidad, laicidad. Cuando el gobierno de Valle, ¿qué hizo él? Separó el Estado de la religión. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Ahí arranca la semana de turismo. Ahí arranca la semana criolla. Es una manera de negar a Dios. Esta es la semana para que nosotros recordemos la entrega total de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. No es para salir a hacer camping, es para juntarnos, alabar, adorar y agradecer a Dios. Amén. Por esta salvación tan grande que nos ha regalado en Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo secular. ¿Y qué quiere decir un mundo secular? Un mundo aparte de Dios. Pero esto es un tema antiguo y es consecuencia del pecado original de Adán y Eva. En Génesis capítulo 13 nos relata que después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, como les decía hoy de mañana, eso trajo terribles consecuencias sobre la humanidad. Y esas consecuencias solo pueden ser subsanadas gracias a que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Y cuando uno mira aquella imagen del libro de Éxodo donde la sangre estaba en los costados y arriba del marco, nos recuerda la sangre de Cristo cuando fue clavado a sus manos y cuando le pusieron la corona de espinas y le golpearon que brotó sangre. Un cuadro, una mirada futura a la venida de Cristo y a su muerte en la cruz. Sin derramamiento no puede haber perdón. Pero para que haya perdón tenía que ser la sangre del Hijo de Dios. Porque solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de nuestros pecados. ¿Por qué? El libro de Levítico, capítulo 17, dice, en el versículo 11, empezó el otoño para mí. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Podríamos leer este texto así. Porque la vida de la carne en la sangre estaba de Jesucristo. Y Jesucristo vino al mundo para hacer expiación por nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Versículo 14 de Levítico 17. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, si la vida de toda carne está en su sangre, si la vida de Cristo fue pura, santa y limpia, y lo fue, también la sangre que derramó en la cruz del Calvario tiene poder para limpiar y para quitar nuestros pecados, porque la vida de Cristo fue una vida pura, santa y limpia.
Y el cuadro de Éxodo capítulo 12 dice que los israelitas debían escoger un cordero, pero ¿cómo tenía que ser el cordero? Sin mancha, sin defecto, como Cristo. Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque su vida es santa y porque la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario tiene poder para perdonar, para quitar, para limpiar nuestros pecados. Todos nosotros, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. En un punto de nuestra vida, cada uno de nosotros se apartó siguiendo sus pecados. Pero el Señor y Salvador Jesucristo cargó en Él todas nuestras faltas. Jesucristo voluntariamente vino a este mundo para ir a la cruz y derramar su sangre por nosotros. Nosotros en este campamento, la mayoría, los que tenemos a Jesucristo, vamos a la cama y podemos dormir. Nuestro cuerpo no está como una bisagra para derecha y para izquierda porque tenemos paz. Pero el hombre que no tiene a Dios no tiene paz. No hay paz para los malos, dice Jehová. Y cuando hablo de paz de conciencia. El hombre sin Dios está en una lucha continua contra Dios. Niega a Dios, no quiere a Dios, vive de espalda a Dios. Y tiene una conciencia que le está acusando completa y continuamente. ¿Cómo se sale de eso? Haciendo la paz con Dios. ¿Y cómo se hace la paz con Dios? Reconociendo, Señor, yo soy un pecador. Y ahora entiendo que tú moriste por mí en la cruz. Y me doy cuenta por Levítico 17 que como la vida de Cristo fue una vida pura, santa y limpia, la sangre que salió de su cuerpo era como Él, pura, santa y limpia, y por eso tiene el poder para limpiar, para quitar y para sacar el pecado. A eso vino a Cristo, a librarnos del pecado. Ahora, yo un día lo tuve que hacer. Un día Dios me mostró que mis pecados eran una ofensa personal contra Dios. Y vi claramente, me di cuenta claramente que Jesucristo había ido a la cruz a morir por mí. Y puse mi confianza únicamente en Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario y en su sangre que Él derramó a mi favor. Por eso sé que si me muero voy al cielo. He creído y creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador personal. Y confío para tener una entrada al cielo solo en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario a mi favor. Y le invito a que si no cree o no recibió a Cristo, lo haga. Porque no hay otro nombre bajo el cielo el cual nos pueda hacer salvos. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay salvación. Entonces, queridos amigos, hermanos, oyentes, no es cualquier sangre la que nos puede perdonar nuestros pecados. Es la sangre de Jesucristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran imperfectos. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que entrar al tabernáculo y después al templo una vez por año, ¿verdad? Pero primero tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados, después tenía que hacer un sacrificio por los pecados del pueblo, y Dios borraba y perdonaba los pecados que desde ese momento para atrás el pueblo de Israel había cometido. Esa es la segunda fiesta importante en el calendario judío, que se celebra más o menos septiembre-octubre. Yom Kippur, Día de Perdón. El Día del Perdón es la fiesta que los judíos celebran, pero que está relacionada con el sacrificio que en la antigüedad hacía el sumo sacerdote por los pecados cometidos desde ahí hacia atrás. Pero el sacrificio de Jesucristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, porque los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían, pero el sacrificio de Cristo perdona, quita, saca, arranca. Esa es la lectura que nosotros tenemos que hacer cuando leemos 1 de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa expresión está escrita en un verbo que da la idea de algo permanente. Por eso el sacrificio de Cristo es superior al de los animales que ofrecían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Había un propiciatorio en el Antiguo Testamento, donde se ponía la sangre. Y esa sangre cubría. Pero la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, quita. Y cuando algo es quitado, no está más. Eso nos debe dar la paz de conciencia. Eso nos da paz y nos da gozo. Dijo Dios en el Antiguo Testamento, venid a mí, y si vuestros pecados fueren como la grana, van a ser blancos como la nieve, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar, de quitar, de arrancar y de sacar el pecado. En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Miren, si hay algo en lo que verdaderamente vale la pena confiar en este mundo, es en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Porque limpia nuestros pecados. Y si limpia, ya no hay más culpa. Así que hoy hablamos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron la comunión con Dios. Y eso se manifiesta porque una vez que ellos pecan, se esconden. ¿Y qué hizo Dios? No los dejó en el escondite, ¿no? Los llamó. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo Adán? Una excusa. Señor, tuve miedo, tuve vergüenza, porque vi que estaba desnudo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Acaso comiste del fruto del que te mandé diciendo que no comieras de él? Y la respuesta de Adán la sabemos. Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Primera excusa. Pero Dios no los dejó así. ¿Qué hizo Dios por ellos? Tomó un animal o dos, no sé, lo sacrificó. ¿Y qué hizo con las pieles de los animales? Los vistió, les dio dignidad y les enseñó un camino. Si ellos querían reconciliarse con Dios, iban a tener que ofrecer un sacrificio cruento. Les marcó un camino. La reconciliación con Dios tenía que ser por medio de un sacrificio. A ver, lo entendió el hijo de Adán y Eva. Y cuando llegó a una cierta edad, él tomó lo mejor de su rebaño y lo sacrificó para Dios. Y a partir de ahí sucesivamente, cada persona que quería acercarse a Dios lo iba a tener que hacer por un sacrificio cruento. Pero en Génesis 3, Dios no solamente prometió o vistió al hombre, le dio una promesa también. Dios dijo, enemistad pondré entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A través de esta profecía, Dios dijo que alguien que iba a nacer sobrenaturalmente de una mujer iba a vencer de una forma clara a Satanás, pero que lo iba a hacer a través de padecimientos físicos. Y eso es lo que se recuerda esta semana. Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó a Satanás.
pero padeció en su cuerpo, padeció en su carne. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo acercándose al Jordán, en el bautismo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así como el pecado trajo terribles consecuencias, en el capítulo 4 vemos que cuando Caín mata a Abel, Dios lo juzga y le dijo, tú vas a ser errante en esta tierra. Debía vivir Caín una vida como nómade. ¿Pero qué hizo Caín? Era rebelde por naturaleza, estableció una ciudad. Y de su descendencia nació Nimrod, el cazador de almas. ¿Y Nimrod qué hizo? Quiso construir una torre que fuera hasta la presencia de Dios. La secularización. Vamos a ir hasta el cielo, nosotros podemos, pero Dios no estaba ahí. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios descendió y dijo, ahora que estos se propusieron esta cosa, no van a parar hasta que la logren. ¿Y qué hizo Dios? Creó los idiomas, confundió sus lenguas, de modo que cuando alguien pedía cal, le daban barro, y cuando pedían un ladrillo, le daban un pedazo de madera. Nadie se entendía, y la torre quedó sin terminar. Secularización es tan antiguo como el pecado. No Dios. Secularización. El hombre puede, el hombre no puede. Por eso dice Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, queridos hermanos, hoy la gente quiere acercar una forma de acercarse a Dios, quiere establecer una manera de acercarse a Dios y una idea, es una idea, pero no tiene base bíblica. Pero esta es la idea en muchas personas. Ellos dicen, todos los caminos conducen a Dios. No importa si sos testigo de Jehová, no importa si sos mormón, no importa si sos católico, apostólico, romano, pero no es así. Y no es así porque yo lo diga, no es así porque Jesucristo lo dijo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cómo uno puede ir al cielo? ¿Cómo uno puede ir a Dios? Solo por creer en Jesucristo. Solo por confiar en la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él nos amó de tal manera que dejó toda la gloria para venir a este mundo oscuro a buscarte, a buscarme y a buscarnos. Y ahora nos promete una patria. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 2, un lugar donde no habrá sombra, ni tristeza, ni dolor. Un lugar donde no hay farmacias, no hay sanatorios y no hay hospitales. Un lugar donde no hay sol y luna porque el mismo Dios nos alumbrará a cada uno de nosotros. ¿Estás preparado para partir? ¿Estás preparado para dejar este mundo? Dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un solo camino, hay una sola manera para que el hombre alcance la bendita salvación de Dios. Luego Dios tomó una nación para que de ella naciera el Salvador. Y antes de tomar una nación llamó a un hombre, Abraham, como hemos visto estos días, y le dio una promesa, ¿no? Dios le dijo a Abraham, deja tu familia, deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, que por la fe Abraham dejó todo
para seguir el llamado de Dios. Y Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El deseo de Dios es que cada familia tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio, y es el propósito eterno de Dios que cada familia le abra su corazón a Jesucristo. ¿Estarías dispuesto a abrirle tu corazón a Él? Jesucristo es el regalo de Dios que no merecemos, porque como dijo Isaías, todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una. Pero hoy Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Dios está dispuesto a limpiar tu conciencia. Dios está dispuesto a darte vida eterna. Los hebreos en el libro de Éxodo capítulo 12 tenían que elegir un cordero sin defecto. Jesucristo es el Cordero de Dios. Debía ser presentado entre el día 14 y 15. Jesucristo fue a la cruz en el día exacto, entre las 2 tardes. Pero al tercer día el Señor resucitó. El mundo está secularizado porque el mundo no quiere a Dios. Pero esta es la semana que nosotros tenemos para recordar su muerte. La Pascua habla de la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y en la Pascua el Señor Jesucristo estableció la cena del Señor. Él dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Recordamos en esta semana que Cristo fue a la cruz. Recordamos en esta semana que Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados. Recordamos en esta semana que Cristo fue a la tumba. Pero también recordamos en esta semana que Jesucristo resucitó. Que cuando fueron las mujeres en Mateo capítulo 28 a la tumba estaba vacía. Y cuando ellas iban pensando, ¿quién nos va a remover esta piedra? ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo fue puesto en una tumba que nunca antes había usada? Y que hicieron rodar una piedra gigantesca para cerrar esa tumba. Tenía una zanja, cosa que la piedra cayera en la zanja y no había quien la moviera. Pero todavía los judíos fueron allá al principal y que le dijeron, nos acordamos que aquel dijo que iba a resucitar al tercer día, ¿y qué pusieron? Una guardia. Pero ni la guardia, ni la roca estaba removida. ¿Y quién estaba arriba de la roca? Un ángel que le dijo a las mujeres, ¿por qué buscáis al que resucitó? Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú en Jesucristo? Y en Juan 11:26 dijo Jesús, ¿qué más? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Para que esta semana sea especial para tu vida, tú necesitas recibir el regalo de Dios. Nosotros humildemente recordamos como pueblo cristiano que Jesucristo nació para morir en la cruz, para nuestro perdón y nuestra salvación y nuestra liberación. Y Dios quiere que tú sepas, como dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios te amó, que ha dado a su Hijo único, Jesucristo, para que si tú le crees a Él, no te pierdas,
mas tengas vida eterna. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Le vas a creer? ¿Te vas a reconciliar con Él? Vamos a darte un tiempo, vamos a cerrar los ojos. Y absolutamente nadie está mirando. Yo quiero darte la oportunidad ahí como estás en el banco. No te voy a pedir que levantes la mano, no te voy a pedir que vengas adelante y te arrodilles, no voy a pedirte nada, solo que escuches. Dios conoce tu corazón y tú también. Yo no sé qué pecado estás cargando, qué hay en tu conciencia, pero Dios sí, y tú también lo sabes. Y por lo que acabamos de escuchar, si tú vas a Dios y le dices, Señor, vengo a ti para pedirte perdón, vengo a ti para que me limpies con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Señor Jesucristo, yo no quiero vivir más de espalda a ti, voy a poner mi confianza en ti. Si esa es tu oración, que Dios te bendiga. Y si tú le dices, Señor, sálvame, Él te va a salvar. Pueblo de Dios, cuán agradecidos tenemos que estar porque sin merecerlo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Que podamos salir de este lugar con deseos de andar en una renovada comunión, de tomar la palabra de Dios como ese tesoro para guardarlo y para que podamos poner en práctica lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, que nos habla y que nos dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que nuestro corazón sea para Cristo, que nuestra vida sea para Jesucristo. Y Él está acá. Y si ese es tu deseo, puedes decirle, Señor, aquí estoy para ofrecerte mi corazón. Señor, perdona mis pecados. Y Él te va a perdonar, porque Él es fiel y justo para hacerlo. Padre, bendice tu palabra entregada. Recibas la gloria y la honra. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.